Y es curioso porque Ellen White misma dice que en el tiempo del fin habrá un pueblo de Dios que se va a sostener con la Biblia y únicamente la Biblia. Decir que la Biblia, el tema de la divinidad, no es clara ni precisa, es hacer en cierto modo a Dios mentiroso, ¿no? Suscríbete a nuestro canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Hola a todos, hoy nos gustaría hablar del peso de la evidencia. El peso de la evidencia es, como dice la palabra, ¿no? Es recaer en el lugar en que pesa más, ¿no? Donde está la evidencia, ¿no? Sobre la verdad. El peso de la evidencia es algo que no únicamente se utiliza dentro del campo religioso, sino que también lo vemos mucho en otras facetas, en otros campos y especialmente también en el campo de los temas jurídicos, ¿no? En los juicios el juez debe de tomar sentencia sobre algo en base a ese peso de la evidencia. Cuando hay una evidencia hacia la culpa o una evidencia hasta hacia la inocencia, es el juez que debe de tomar decisión en base a donde recaiga el peso de esas pruebas. Por lo tanto, en el campo del juicio encontramos que hay que hacer este ejercicio y obviamente también para el estudio de la palabra de Dios también hay que hacer este ejercicio, ¿no? Estudiar la palabra de Dios y hacer este ejercicio de ir siempre al peso de la evidencia. El peso de la evidencia es eso, ¿no? Es una balanza en la cual tenderá para un lugar o para otro en base a los versículos que haya apoyando pues, cierta doctrina. El peso de la evidencia es algo que se tiene que hacer con todos los temas, sobre todo importantes y salvíficos en cuanto a doctrinas de las Escrituras, ¿no? Lo podemos hacer con el tema de la divinidad, que ya lo hemos hecho, lo podemos hacer con el tema de la segunda venida de Cristo, lo podemos hacer en relación al milenio, en relación al estado de los muertos, en relación al infierno, que es el infierno, en relación a muchos y muchos temas, ¿no? Tantos como doctrinas pueda haber. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que hacer este ejercicio, ¿no? Poner todos los versículos, el máximo que podamos, a un lugar o a otro, según lo que digan, y entonces determinar dónde está la verdad. Donde recaiga más peso, ahí es donde está el peso de la evidencia y ahí es donde tenemos que dirigirnos, ¿no? Ese es el camino por el cual Cristo andó y ese es el camino por el cual nosotros deberíamos de ir. Hay una cita que nos gustaría leer, que se encuentra en el Deseo de todas las gentes, en la página 422, párrafo 3, en adelante, que nos habla Ellen White en relación a eso, ¿no? Al peso de la evidencia. La cita en cuestión dice así: Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Es decir, Dios no puede forzar, ¿no? A las personas a que renunciemos a que seamos incrédulos. Él puede ayudar, puede colaborar, puede trabajar y trabaja, ¿no? Para ello, para que no estemos en tinieblas, pero tampoco puede obligar, ¿no? A que los hombres renuncien, ¿no? A estas tinieblas, sino que es el hombre quien tiene que elegir por sí mismo. Delante de ellos están la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A ellos, es decir, a los hombres, les toca decidir lo que aceptarán. Es decir, está en nuestras manos el poder decidir. Así como el juez está en sus manos, teóricamente, ¿no? Decidir dónde está la verdad para ver si esa persona es culpable o es inocente, está también en nuestras manos el decidir dónde está la luz, dónde están las tinieblas, dónde está la verdad y dónde está el error. Dice, a ellos les toca decidir lo que aceptarán. La mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando, y aquí nos dice qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Para ir al peso de la evidencia. Dice, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro. Si los judíos hubiesen puesto a un lado sus prejuicios y comparado la profecía escrita con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido una hermosa armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y el ministerio del humilde Galileo. Aquí resaltamos el hecho de poner a un lado los prejuicios.
Uno de los problemas que hay cuando se estudia la palabra de Dios es el prejuicio, es el hecho de tener ideas preconcebidas, el hecho de tener conceptos ya establecidos en base a lo que otro ha dicho, en base a lo que quizás hemos leído pero no hemos estudiado e indagado, y eso pues se nos crea y se nos genera en nuestra mente unos prejuicios. Por lo tanto, cada vez que alguien nos dice algo contrario a lo que nosotros creemos, como tenemos esos prejuicios, vamos a rechazarlo. Y quizás es correcto lo que se nos dice, pero sin embargo, debido a estos prejuicios, debido ya a este bagaje que ya hemos cargado, es muy difícil a veces hacer ese clic, ¿no? Quitar esos prejuicios y aceptar la verdad tal cual es, ¿no? Y si los judíos hubiesen puesto de lado, ¿no?, esos prejuicios que tenían en relación a la figura, ¿no?, que tenían en mente como creen ellos que iba a ser el Mesías, ellos buscaban o esperaban, ¿no?, mejor dicho, un Mesías libertador, un Mesías luchador, un Mesías que iba a torcer el brazo del Imperio Romano, del yugo romano, y poner a Israel, la nación, pues a un lugar ensalzado, ¿no?, en el cual pues reinaría, ¿no?, sobre toda la tierra. Pero como eso no sucedió, sino que vino Cristo humilde, un Mesías que amaba al prójimo, que amaba al enemigo, que buscaba la redención de corazón y el arrepentimiento de corazón de todos, no haciendo exclusión ni acepción de personas, entonces este Mesías no encajó en los prejuicios de esos fariseos y por lo tanto finalmente terminaron rechazándolo, ¿no? Si los judíos, los fariseos, hubieran hecho esto, si hubieran apartado, ¿no?, todo prejuicio, toda idea preconcebida, si hubieran estudiado, ¿no?, que dice también, y comparado la profecía escrita, ¿no?, con los hechos, ¿no?, que caracterizaban la vida de Jesús, entonces hubieran visto en el Mesías, en Jesús, al Mesías, hubieran visto a su Salvador, ¿no?, a su Redentor, y por lo tanto lo hubieran aceptado. Pero sí que es cierto que los prejuicios, todas esas ideas ya preestablecidas, fueron un muro ante ellos que no pudieron derribar y tampoco permitieron ni quisieron que se derribara, ¿no? Entonces no pudieron aceptar pues, el ministerio, ¿no?, del humilde Galileo, dice. Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. Esto es terrible porque no es algo que tengamos que mirar fuera de la Iglesia Adventista para aceptarlo, ¿no?, sino que mirando dentro de la propia Iglesia Adventista nos vamos a dar cuenta que muchísimos, están estudiando la palabra de Dios y la leen bajo la luz de su propio entendimiento y bajo sus propias tradiciones, ¿no? Lo encontramos sobre todo en el tema de la divinidad. Encontramos en el tema de la divinidad que realmente la tradición ha sido tan elaborada durante los últimos prácticamente 100 años, 90 años, que quitar esos 90 años de peso de esa tradición de la Trinidad y abrir la ventana y la puerta a una doctrina que ya los pioneros habían aceptado es tan difícil que las personas pues no quieren, y una vez y otra presentas el tema y las personas se aferran a la tradición, se aferran a lo que han oído, a lo que han escuchado, pero no se aferran a un escrito está, no se aferran a lo que dicen las Escrituras. Y es curioso porque hablando con una persona hace un tiempo, me dijo y me reconoció que la Biblia realmente no explica muy bien el tema de la Trinidad, él siendo trinitario, ¿no? Me dijo que la Biblia no se puede probar muy bien la doctrina de la Trinidad, sino que es a través de los escritos de Ellen White que uno pues, puede entenderla, ¿no? Y es curioso porque Ellen White misma dice que en el tiempo del fin habrá un pueblo de Dios que se va a sostener con la Biblia y únicamente la Biblia. Decir que la Biblia, el tema de la divinidad, no es clara ni precisa, es hacer en cierto modo a Dios mentiroso, ¿no? Y poner quizás esa cuña para que nosotros andemos y vaguemos en el error, ¿no?, y en la incertidumbre, cuando la Biblia es muy clara, ¿no?, en relación a este aspecto. Tenemos muchos vídeos hablando de ello y hay pruebas, Biblia y espíritu profecía, ¿no?, pero estamos hablando de las Escrituras. Encontramos en las Escrituras muchísima evidencia
que muestra que realmente hay un único Dios, que es el Padre, y que hay un Señor, que es Jesucristo, ¿no? Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Dice así, ¿no? Dice, hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones, ¿no? Aquí habla de los maestros religiosos, de los pastores, y realmente encontramos que el problema principal que hay con el tema de la divinidad es porque el pastorado, los pastores, ya vienen con estas tradiciones y ya desde bien pequeños ya se adoctrina bajo una doctrina errada como es la doctrina de la Trinidad, y por lo tanto ya hacen que la mente quede totalmente nublada y se acepte el error como verdad. Y bueno, recuerdo que cuando hice los estudios bíblicos y se tocó este tema, me acuerdo que se tocó un poco así de refilón, pero porque tampoco no hay mucha evidencia, ¿no? No mucha evidencia, sino no hay muchos versículos en las Escrituras para apoyar la doctrina de la Trinidad, ¿no? Y por lo tanto es un estudio así un poco rápido, te lo ponen, pero luego no es un tema que se hable, ¿no? Es ahora que se está hablando por el miedo a que muchos hermanos están abriendo los ojos, y como dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, pues a muchos se les está cayendo ya ese velo, ¿no? Y cuando el velo se les quite, ¿no? Van a transformarse, ¿no? Y van a ver realmente a Cristo como el Espíritu, ¿no? Dice, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿no? Pero para ello, creo que es en el versículo 16, perdonad, dice que el velo, ¿no? Que cuando se les quite el velo, se convertirán al Señor, ¿no? Dice, porque el Señor es el Espíritu. Dice así la cita, hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones, y las gentes no escudriñan las Escrituras por su cuenta. Este es el otro problema que encontramos, ¿no? Que las personas no estudian ni escudriñan las Escrituras por su propia cuenta, ¿no? Sino que toman lo que dice el ministro y lo aceptan como verdad. ¿Por qué? Pues porque tiene más títulos, tiene quizás más experiencia en el campo de las Escrituras, del estudio, ¿no? De la palabra de Dios, tiene quizás un peso, ¿no? Y se mira a esas personas. Nosotros recuerdo que vino un pastor muy conocido, que todos hemos visto vídeos de él y hemos aprendido mucho de él. Estuvo en la iglesia de Barcelona en 2020, creo que fue, 2020 creo que fue. Y recuerdo, bueno, pues que una vez terminó las conferencias estaba firmando autógrafos en las Biblias. Y la verdad, a nosotros se nos cayó un poco a los pies este pastor en este sentido. Obviamente luego también doctrinalmente tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas que no lo son tanto, ¿no? Y una es el tema ¿no? El tema de la divinidad. Pero vimos realmente que las personas tomaban las Biblias y querían que este pastor les firmara un autógrafo. Y claro, a veces se ponen los ojos en el pastor y bueno, se tiene que escuchar, obviamente. Dios ha puesto a los pastores o los ministros para eso, para que ministren, ¿no? Pero tampoco podemos poner y tomar carne por brazos, sino que tenemos que aceptar la palabra de Dios tal cual es. Y aunque un ministro hable, un ministro diga, un ministro certifique, nosotros tenemos que hacer como los bereanos, ir a las escrituras y escudriñarlas por nosotros mismos, que es lo que dice aquí la sierva del Señor. Y las gentes no escudriñan las escrituras por su cuenta, ni juzgan por sí mismas la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. Hay muchos que hacen eso, ¿no? Podían tener un criterio propio de las escrituras, pero luego lo que hacen es confiarlo a los pastores. Muchas veces una persona llega a unas conclusiones y cuando va al pastor y le pregunta si esas cosas son así, el pastor, en muchos temas, y en el tema de la divinidad sucede, el pastor le dirá, no, esto no es así, por esto, por lo otro, etc. Y esa persona que había tenido, ¿no?, ese criterio propio, ¿no?, movido por el Espíritu del Señor, cede a los títulos, cede a la categoría o al estatus, ¿no?, de ese ministro,
y cediendo a eso, cede a él y acepta lo que él dice en lugar de haber aceptado el impulso, ¿no?, de su corazón, de su mente y de un escudriño, ¿no?, de la palabra de Dios. La predicación y enseñanza de su palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz. Es decir, es el estudio personal. No podemos permitir ni dejar que otro sea el que estudie la palabra por nosotros, sino que debemos estudiar la palabra por nosotros mismos y llegar nosotros a nuestras propias conclusiones. Fijaros, aún que estemos errados. Luego, si alguien nos tiene que mostrar nuestro error, que nos lo muestre, ¿no?, con las Escrituras, y si hay prueba concluyente, si hay peso de la evidencia de lo que decimos es errado, lo que debemos hacer es renunciar a nuestro error e ir al peso de la evidencia, ¿no? Pero debemos someter la enseñanza de cada hombre a la prueba de la Escritura. Por lo tanto, la Escritura tiene que ser nuestra prueba. Recordemos que Cristo, cuando fue tentado, ¿no?, por Satanás, él apeló a las Escrituras, ¿no? No apeló a las tradiciones, no apeló a sus sentimientos, sino que apeló a las Escrituras. Y de hecho también nos recuerda pues al pasaje, capítulo 17 del libro de Hechos, donde Pablo y Silas están en Berea, ¿no?, con los bereanos. En el capítulo 17 del libro de Hechos, versículo 10, dice así: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, ellos, era Pablo quien estaba yendo y les estaba predicando, pero sin embargo ellos no decían, bueno, como Pablo lo dice, pues lo creemos, o como Silas lo dice, lo creemos, sino que iban a las Escrituras para comprobar si eso era así. Por lo tanto, nosotros somos llamados y estamos llamados a ser bereanos. Nosotros hemos tenido, no la fortuna, ¿no?, sino que gracias a Dios hemos conocido, ¿no?, a bereanos, a familias bereanas que realmente han renunciado a tradiciones, han renunciado a prejuicios, han renunciado a iglesias y a grupos y bueno, y han aceptado verdades que están en las Escrituras bajo el peso de la evidencia, ¿no?, por ser como bereanos, por estudiar con humildad la palabra de Dios y renunciar a todas aquellas tradiciones, a todo aquel bagaje, ¿no?, de ideas preestablecidas y preconcebidas para aceptar una verdad tal cual está en las Escrituras, ¿no? Y estos son bereanos, son pueblo de Dios, así como nosotros somos llamados, ¿no?, y todos somos llamados a ser bereanos, ¿no?, en cualquier tema. Y luego la cita ya finalmente dice así: quien quiera que estudie con oración la Biblia, deseando conocer la verdad para obedecerla, recibirá iluminación divina. Dios es bueno y Dios no va a dejar a nadie en tinieblas si esa persona quiere realmente conocer la verdad. Si nosotros queremos conocer la verdad y tenemos ese deseo genuino de conocerla y de aceptar que quizás estamos equivocados, Dios nos va a mostrar la verdad y nos va a mostrar la evidencia, dónde está el peso de la evidencia, y nos conducirá, ¿no?, a través de ese sendero de la verdad. Dice, comprenderá las Escrituras. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina. Amén, que así sea, que las personas que vayan a estudiar un tema, pues que apliquen esto. Primero, ponerlo todo en manos de Dios, tener este deseo, ¿no?, de conocer la verdad, también tener el pensamiento de, quizás estoy en el error, voy a hacer este ejercicio. Dios, si estoy en el error, muéstrame, porque yo lo que quiero es saber y conocer la verdad. Yo no quiero abrazar algo que no es cierto, yo no quiero abrazar un error, sino que quiero estar en la verdad. Así que Dios, muéstrame por favor dónde está la verdad y encáuzame en tu camino para que pueda seguir las pisadas de tu Hijo y pueda seguir el camino y la estela que Él dejó, ¿no? Cristo es el camino, la verdad y la vida, por lo tanto tenemos que pisar por donde Él pisó, no únicamente en carácter, sino también en verdad, en doctrina, en enseñanza. Por lo tanto, este es el llamado que nosotros hacemos a todas las personas que nos ven y que nos escuchan,
que hagan este ejercicio, no únicamente con el tema de la divinidad, sino con todos los temas, ¿no?, que las Escrituras hay, tanto si uno es adventista como si no lo es, pues que haga este ejercicio, que humille su corazón, y nosotros también hacemos este llamado para nosotros mismos, para que nosotros también seamos capaces de aceptar nuestros errores, y si estamos errados en algún punto, en algún aspecto, en alguna doctrina, que Dios ponga a las personas adecuadas en nuestro medio, en nuestro entorno, para que también esas personas sean medios para que influyan en nuestros corazones para poder abrazar la verdad completa tal cual es en Cristo Jesús, y que así sea. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.